Hola, de ese lado de la pantalla te saluda Graciela de la comunidad Power Platform El Salvador. Y en este tercer video de nuestra serie de videos sobre filtros o data en Power Automate, vamos a estar enfocándonos en los filtros de datos sobre Dataverse. Si no has visto los otros videos anteriores, te recomendamos que les eches un vistazo porque, como lo vimos previamente, los filtros o data son un protocolo estándar que podemos utilizar para conectarnos y consumir datos de diferentes servicios web como APIs. Y así como podemos utilizarlo para otros servicios web, podemos utilizarlo para muchos de los servicios de Microsoft como SharePoint, Dataverse, Excel. Entonces, el mismo concepto que aplicamos para una tecnología podemos aplicarlo para todo. Y prácticamente los filtros o data pues, son aquellos que nos permiten aplicar filtros a nuestros datos para obtener un subconjunto de esos datos. Y pues como lo mencionábamos al principio, sí son conceptos estándar entre las diferentes tecnologías, no solo de Microsoft, sino que fuera del ecosistema de Microsoft. Lo importante es siempre entender la base de qué significa un filtro o data. Prácticamente, pues lo que hacemos es aplicar condiciones y lo que se hace en la fuente de datos es verificar qué registros cumplen con esas condiciones y luego prácticamente nos regresa el resultado de esa condición o de esa operación. Para eso siempre usamos operadores. Por ejemplo, este proyecto está en estado tal, este proyecto tiene un presupuesto mayor o igual a, este proyecto corresponde a este departamento, etc. Entonces, el mismo concepto que vimos para el video de SharePoint prácticamente se aplica para Dataverse. Y para esto vamos a estar trabajando con esta tabla que tenemos por acá. Es una tabla de vacantes de la empresa donde tenemos el nombre de la vacante, qué departamento la solicita, el gerente que contrata, el estado, comentarios, las personas requeridas, las personas contratadas. Vemos que tenemos diferentes tipos de datos como número, vemos que tenemos la fecha de creación como una fecha de tipo columna, tenemos fechas de tipo texto y también vemos que departamento es un tipo de columna de tipo búsqueda contra la tabla de departamentos. Y a diferencia de SharePoint, en Dataverse la columna de tipo persona es prácticamente una columna de tipo búsqueda también de tipo lookup contra la tabla usuario. Entonces acá la misma forma en la que tratamos una columna de tipo búsqueda es exactamente la misma forma con la que tratamos esta información del gerente que contrata o de una columna de tipo usuario, porque tras bastidores ambas realmente son una columna de tipo búsqueda contra otra tabla, porque recordemos que Dataverse siempre, por defecto en un entorno de Dataverse, vamos a tener una tabla de tipo usuario. Si aquí la buscamos, vemos aquí está. Y acá está nuestra tabla de usuarios con diferentes atributos. Acá dependerá bastante de la organización qué atributos están llenos. Algunas organizaciones sí tienen lleno el nombre de la posición, el departamento y todo lo demás. En este caso, esta donde tenemos ese entorno no lo tiene. Si yo, por ejemplo, busco aquí, contiene mi nombre, vamos a ver de que no tiene ninguna información, solamente prácticamente el nombre y el email. Entonces, lo importante es que sepamos que cuando estamos trabajando con columnas de tipo persona, en Dataverse lo que hacemos es crear una columna de tipo búsqueda contra esta tabla usuario o users, si tenemos el entorno en inglés. Ahora bien, cuando ya comenzamos a trabajar con nuestros filtros dentro de OData y Power Automate, tenemos que recordar que, si bien es cierto, el concepto es el mismo, las bases son las mismas que cualquier otro filtro de OData, tenemos una diferencia muy importante. Para mí, la diferencia principal radica en la columna que utilizamos y el formato en el que colocamos esos valores, porque previamente vimos, por ejemplo, que las columnas de tipo búsqueda se escriben de cierta forma en SharePoint. Las columnas de tipo búsqueda se escriben de otra forma para Dataverse. Igualmente ya vimos, por ejemplo, que para sacar el nombre interno vamos a configuración de la lista y lo sacamos. Ahora, acá en Dataverse, por ejemplo, si yo quiero sacar todos los registros de esta tabla que tengan el texto vacante en nombre de la vacante, yo no voy a usar el nombre externo que está acá, sino que siempre vamos a dar clic a los tres puntitos al nombre de la columna, editar columna y luego en opciones avanzadas. Acá es donde vamos a encontrar el nombre lógico. Siempre que vamos a trabajar con Dataverse, siempre vamos a utilizar el nombre lógico de la columna para hacer los filtros. Muy parecido a lo que veíamos en Dataverse,
pero acá encontramos el nombre interno en otro lado. Por ejemplo, si yo quiero encontrar todo el nombre de vacante que sea igual a vacante 1, lo único que tengo que hacer es buscar mi acción de list rows de Dataverse o enumerar registros o enumerar filas. Simplemente doy clic a list rows, luego buscamos la tabla que nos interesa, que en este caso es vacantes, y exactamente igual a como vimos en el video 1 y 2, siempre el formato es nombre de la columna, operador y valor al que lo queremos relacionar o al que lo queremos comparar. En este caso, por ejemplo, vacante 1. Si yo copio esto y lo pego, vamos a ejecutarlo y vamos a ver ahí que Dataverse nos va a regresar un solo registro. Así que el concepto, como ya vimos, es exactamente igual, así que no creo 100% necesario que revisemos todos los escenarios como lo hicimos para SharePoint. Vamos a enfocarnos en las principales diferencias entre SharePoint y Dataverse. Recordemos que si queremos aplicar un filtro sobre todas las vacantes donde el número de personas contratadas sea 2 o más, simplemente seleccionamos el nombre de la columna. En este caso, por ejemplo, editar columna, el nombre lógico y luego aplicamos la misma regla del operador, que en este caso más grande o igual que 2, y ahí ya se va y con eso pues nos va a funcionar. Vemos ahí que ya nos regresó un registro. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, vemos aquí, si yo cancelo nuestra lista de personas? Vemos de que tenemos dos diferentes gerentes. Supongamos que yo quiero traer todas las posiciones que ha pedido Ashley. Vemos acá, si yo le doy a editar columna, ya lo vimos que esa es una columna de tipo búsqueda contra usuario. Y acá veo el nombre lógico. Lo único que tenemos que recordar y siempre tener en mente es que existe cierto formato para las columnas de tipo búsqueda. Y eso lo hacemos acá. Simplemente secamos el nombre lógico, eso nunca cambia. Pero para las lookup columns o las columnas de tipo búsqueda, escribimos un guión bajo al principio, después guión bajo y después guión bajo value. Prácticamente con eso, guión bajo, nombre lógico, guión bajo, value, y con eso, por ejemplo, nosotros ya podemos comenzar a aplicar los filtros. Ahora bien, ¿contra qué buscamos? Porque si nosotros nos fijamos aquí, si dice Ashley, pero en realidad el nombre no es el nombre de Ashley el que se está guardando, sino que es una relación entre la columna de usuarios y la columna de vacantes. Todas las tablas en Dataverse siempre van a tener una columna de tipo ID único, que es un GUID, que se llama exactamente igual a la tabla original, en este caso usuario. Si yo aquí le doy guardar, vemos de que este es el GUID o el ID interno que tiene asignado, en este caso el mío. Vamos a buscar por aquí el de Ashley. Aplicamos y yo busco, ya puedo buscar con este. Yo puedo darle clic aquí en inspeccionar para sacar el ID. Y cuando nosotros estamos buscando, lo voy a copiar de aquí y lo vamos a pegar acá. Cuando nosotros estamos buscando por columnas de tipo búsqueda en Dataverse, siempre vamos a utilizar esta nomenclatura. Guión bajo, nombre lógico, guión bajo value, igual a el GUID que teníamos. Ahora sí, si probamos y aquí ejecutamos, vamos a ver ahí que nos tienen que traer dos registros. Y pues ahí está, ya nos trajo todas las vacantes de Ashley. Ahora, si yo aquí quisiera buscar por otra columna que no sea el GUID, por alguna razón yo no tengo el GUID y tengo solo el email, o tengo nada más el nombre, sí puedo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo crear aquí una columna calculada que sea, por ejemplo, nombre del gerente. Y aquí buscamos con una fórmula, seleccionamos el nombre de la columna y luego escribimos punto y ahí automáticamente vamos a ver que nos va a traer todas las columnas de la otra tabla. No recuerdo cómo se llama el del correo, vamos a ir a ver aquí. Correo electrónico principal, así que punto. Y ahí está, correo electrónico. Vamos a probar con este. Dirección de correo, vamos a intentar con este, dirección de correo electrónico preferida.
Vamos a utilizar el nombre completo. Luego le damos OK. Y ahora sí ya podemos utilizar esta columna para hacer una búsqueda. Entonces, si nosotros no tenemos el ID, pero solo tenemos el nombre, siempre podemos aplicar un filtro en una columna de tipo búsqueda, creando una columna calculada. Acá vemos que ya está. Yo puedo editar columna y aquí ya puedo seleccionar el nombre lógico, que es el nombre del gerente. Y acá ya puedo aplicarle, vamos a copiar esto para que nos quede ahí el ejemplo. Y acá prácticamente ya solo le pasamos el nombre lógico y decimos igual a Ashley. Y ahora sí, ya podemos probar. Y vamos a ver ahí que nos va a traer exactamente los mismos resultados. Igualmente, vamos ahí, si vemos esta número 2, vemos que, bueno, ahí me equivoqué porque solo le puse Ashley. Tendría que haber sido Ashley Feltz el nombre completo. Y hoy sí, vamos otra vez. Y hoy sí vemos los resultados y ya nos trae los dos que estábamos buscando. Y ahora la segunda gran diferencia entre filtros para Dataverse y filtros para SharePoint y todo lo demás es las columnas de tipo elección. Como lo vimos en SharePoint, prácticamente ponemos el nombre de la columna, EQ de igual a y el valor a la derecha, entre comillas, simples. Para nosotros hacer algo similar para una columna de tipo de elección como esta que tenemos aquí, que es el estado de la vacante, vemos que ahí está ya. Aquí tenemos nuestro nombre lógico. Vamos a copiarlo y vamos por acá y escribimos el nombre de la columna. Luego escribimos EQ. Hasta aquí todo está bien. Algo que yo no puedo hacer es simplemente tomar el texto que dice en progreso. Porque cuando nosotros creamos una columna de tipo opción, lo que estamos haciendo es sincronizar esto con un conjunto de opciones globales que tiene Dataverse. Y estas opciones globales se guardan con un par de valores, o sea, un número y un texto. Es decir, que en progreso tiene asignado este ID. Cancelada tiene este ID. Contratación finalizada tiene este identificador y en pausa tiene este identificador. Lo único que tenemos que recordar para este tipo de opciones o este tipo de columnas en SharePoint es que no vamos a utilizar el texto, sino que el valor. En este caso, 938.950.000. Así que copiamos eso y lo escribimos por acá. Prácticamente con eso ya podemos nosotros comenzar a probar y simplemente ejecutarlo y vamos a ver que ahí nos va a traer todo lo que tenemos en estado en progreso. Y ejecutamos. Y vamos a ver que en un momento pues nos va a ejecutar todo. Aquí está. Vemos que acá está el filtro que le aplicamos donde el estado tiene que ser en progreso y efectivamente nos trae dos registros. Así que muy importante acordarnos que cuando estamos trabajando con columnas de tipo opción, el filtro es por medio del identificador numérico y no por el texto que tenemos acá. Y luego, en realidad para los otros tipos de filtro, por ejemplo, si yo quiero traer todo lo que haya sido creado después del 1 de enero de 2025, que vemos que no hay nada creado en esa fecha, prácticamente es el mismo formato que vimos en SharePoint. Traemos el nombre de la columna, en este caso es Created On, y luego simplemente le ponemos GT de más grande que y luego la fecha en el formato que lo necesitamos. Entonces prácticamente lo mismo que vimos para SharePoint también aplica para Dataverse. Ahora, lo mismo también es si nosotros queremos combinar diferentes filtros. Por ejemplo, yo quiero lo que Ashley tiene más el estado igual a en progreso, que era acá. Y luego ejecutamos y eso nos va a devolver los resultados. Y así sucesivamente, prácticamente podemos ir combinando filtros, podemos combinar diferentes condiciones y tenemos que ir aplicando las mismas bases que ya vimos, columna a la izquierda, operador después y de último, qué valor es el que vamos a utilizar para la condición. Así que ya vimos en realidad que, vamos a ver qué pasó. Sí, ahí me hackeé y había que poner, siempre tenemos que poner
El nombre lógico, yo estaba poniendo el nombre de la columna como tal. Obviamente SharePoint, Dataverse no lo va a encontrar porque no existe de esa forma, sino que es este nombre interno. Ahora sí, si ejecutamos, sí debería funcionar. Y hoy sí vemos de que pudimos combinar exitosamente filtros entre diferentes columnas. Y un punto súper importante sobre extraer datos desde una tabla de Dataverse o de SharePoint o de lo que sea con lo que estemos trabajando es siempre saber cuántos registros tiene, porque cada fuente de datos tiene su propio límite de cuántas líneas puede traer a la vez. Por ejemplo, SharePoint tiene un límite que anda por los 100 registros. Dataverse tiene un límite un poco más alto y en este caso pues estábamos trabajando con una tabla que únicamente tiene 3 registros. Entonces no tuvimos ningún problema con la cantidad de datos, pero ¿qué pasa si eso tuviera 3000 registros? Cuando ese es el caso, lo que siempre tenemos que hacer es ir a la opción de settings o de configuraciones, activar la paginación y colocarle un límite. En este caso, por ejemplo, podemos decir que nos traiga hasta 5000 registros. Y ya con eso damos guardar y con eso ya no vamos a tener ningún problema de que no se traigan todos los registros. Si nosotros le dejamos esto desactivado, y esto de hecho se vio en el video de SharePoint, donde habían en realidad en el resultado 380 registros, pero como no teníamos activada la paginación, únicamente nos traía los primeros 100. Así que muy importante tener en mente esta configuración de paginación cuando estamos trabajando con filtros y cuando estamos extrayendo datos de una fuente de datos. Y con esto finalizamos este video. Espero te haya sido muy útil y hasta la próxima.